Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Fray Alejandro. De nuevo encontrándome contigo para dejar que el Espíritu Santo sople por los rincones del alma, dejando a su paso todo ese perfume de vida nueva que Él trae siempre. Te quería comentar hoy algo sobre los dones y los carismas que este Espíritu derrama. Vos sabés que el Espíritu es como una lluvia que cae sobre todo el campo, y esa lluvia, que es la misma para todo el campo, hace que cada planta, que cada árbol dé fruto, florezca según su propia especie. Desde el principio de mi entrada en la renovación en el Espíritu, hubo algo que me llamó la atención. Me parecía extraño, justamente por el tipo de gente que encontré en los grupos, y era la frecuencia, la normalidad de fenómenos de tipo místico que normalmente uno pensaba encontrar en gente mucho más avanzada, que incluso no se encontraban en monasterios. Vos sabés que la teología espiritual clásica divide las etapas de crecimiento en la vida espiritual en una primera etapa de tipo ascético, de tipo de ejercicio espiritual, de dominio de las pasiones, una segunda de tipo purgativo, iluminativo, en la que uno va llegando, aumentando en el conocimiento de las cosas de Dios, y una tercera etapa unitiva, la unión de amor permanente con el Señor, que es el culmen de la perfección. Y resulta que lo que enseña la teología espiritual es que nadie puede llegar a la última etapa sin haber pasado antes por las anteriores. Pero sucede que en la renovación, aún gente primeriza, gente recién convertida, recién llegada a las cosas de Dios, comienza a experimentar fenómenos de la segunda y de la tercera etapa sin haber pasado por la primera. Por ejemplo, una experiencia identificable del Espíritu, la alabanza, fervorosa, ardiente, la oración en lenguas, la actuación del don de inteligencia en la comprensión de la Biblia, experiencias de sanación interior, largas horas de oración, o el deseo de tener largas horas de oración, el lenguaje profético. Y todo esto suele ser así en todos los grandes movimientos de renovación espiritual. Después, por una especie de constante fatídica, el espíritu poco a poco va siendo sofocado. ¿Por qué se dan estos fenómenos en la renovación? Esto que parece indicar una excepción en el proceso de crecimiento normal. Según lo que voy viendo es que en estos movimientos de renovación hay algo que los caracteriza, y es la vuelta, el regreso a la gratuidad total. Se vuelve a dejar a Dios ser plenamente Dios,
El espíritu deja de un lado las estructuras, las normas, las teologías que lo han querido domesticar y se vuelve a encontrar con los pobres, se vuelve al evangelio del origen. ¿Cómo puedo hacer yo hoy que un drogadicto practique la vida ascética y la purgativa para llegar a la experiencia del espíritu? Si el espíritu no viene a este chico, tal como está, así, en medio de su destrucción, nada es posible. Pero si viene, entonces vuelve a suceder el evangelio. El espíritu lo hace. Solo el espíritu lo hace. Es por eso que en una época como la nuestra, donde parece que se hunden los pilares anegados por el vacío, esta increencia generalizada, el materialismo, una parte del pueblo que va entrando en pobrezas inauditas, a esta gente no se le puede exigir una ascesis previa, un comportamiento digno a priori, un elenco de fidelidades anteriores. Lo que se le puede exigir es una necesidad honda y profunda de ser salvado. Un corazón sencillo para recibir las gracias que Dios quiere derramar. Es justamente la prostituta que nos va a preceder en el reino de Dios. Es con este pueblo que el Espíritu Santo puede trabajar a gusto. Este pueblo en el que se manifiesta que los últimos serán los primeros. Hoy en día una evangelización a fondo solamente se va a poder realizar con el anuncio de una gratuidad total, de una amnistía total, de un año de gracia del Señor para los cojos, los ciegos, todos los que habitan en los sepulcros. Eso que maravillosamente decía el profeta Ezequiel en el capítulo 37, 12. He aquí que yo abriré vuestras tumbas, y yo os haré salir de vuestros sepulcros. Infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y es por esto que es importante dejar que los dones del Espíritu Santo actúen a tumba abierta, que podamos encontrarnos con un Jesús vivo, no pasado por la razón ni por una cantidad de preceptos, por estructuras humanas que asfixian cada vez más. En un mundo como el nuestro, podrido, aunque perfectamente programado y racionalizado, la salvación va a venir de la irracionalidad de la predicación, como decía San Pablo, de la sorpresa de los dones y de los carismas, del asombro de que haya gente que se quiera más allá de los intereses mundanos. Y es importante, te das cuenta, esta actuación de los dones, en definitiva esta actuación del Espíritu que como un torbellino, como un huracán, como un tornado pasa y lo renueva todo, tira abajo lo viejo y saca lo nuevo. Una comunidad religiosa, un grupo cristiano donde no se pueda detectar la actuación de alguno de estos dones del Espíritu, de los carismas, lo que vive es una vida lánguida. Seguramente no hay profetismo, no hay garra para la evangelización en ese grupo. A veces no se supera ni siquiera el nivel de una simple cultura cristiana, ni cultura cristiana queda. Y justamente en esta línea que le hablaba Juan Pablo II a los jóvenes en el encuentro de Czestochowa en el año 91, y les decía: vivan según el Espíritu, dejen que el Espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo y fortaleza, de conocimiento, de piedad, de temor del Señor, penetre en los corazones, que penetre en las vidas de ustedes y por medio de ustedes renueve la faz de la tierra. Reciban el Espíritu Santo, revístanse de la fuerza que brota de Él, conviértanse en constructores de un mundo nuevo, de un mundo diferente, fundado en la verdad, en la justicia, en la solidaridad,
en el amor. Pedile al Espíritu Santo que te renueve con sus dones, con sus carismas, con este canto del Ministerio Rey de Reyes, el Espíritu del Señor. Sobre ti, porque te ha ungido para buenas nuevas.
sucede que los dones, los carismas, no actúan en el aire, actúan concretamente en una persona, en un yo situado históricamente. Y sucede que cuando este yo está redimido, ha entrado en relación con Dios, se empieza a ser dócil al influjo de un poder superior, que es justamente el poder del Espíritu Santo. Es entonces cuando la persona humana puede obrar maravillas, porque la gracia obra maravillas en ella. Y es por esto que entonces la actuación de los dones del Espíritu Santo se hace unitaria, se sintetiza, se hace operativa a través de la persona. Es cierto que los dones pertenecen a la santidad del individuo, pero no de una forma estática, sino de una forma viva, totalmente viva. La buena salud en una persona es parte de su ser, pero también es parte de su actuar. Con esto lo que te quiero decir es que los dones no pertenecen a un mundo extraterreno, sino que actúan a través de las personas en nuestras asambleas, en nuestra vida. Por ejemplo, en un equipo de intercesión o en cada una de las personas que interceden de una forma o de otra. Tiene que darse la actuación de los 7 dones. El don de sabiduría, por ejemplo, dando un amor especial por aquel sobre quien se va a orar. A veces dando hasta el don de compasión. El don de inteligencia, revelando una frase de la Escritura, haciendo que la fe se haga carismática, por ejemplo, esa fe que obra milagros. El don de ciencia, iluminando sobre el inconsciente de esa persona, revelando traumas, sucesos ocultos. El don de consejo, señalando el camino concreto por el que se debe seguir. El don de piedad, haciendo fecunda, jugosa la oración. El don de fortaleza, motivando fuertemente a una perseverancia en la oración a pesar de las dificultades. O el don de temor de Dios, haciendo que cualquier cosa sea para el bien del hermano, que este hermano no quede sin el consuelo de Dios. La actuación de estos 7 dones hacen enormemente fecundos el carisma de la intercesión y todos los demás carismas. Primero, no pertenecen a la estructura de la Iglesia, no se identifican con su principal operación, que es justamente la caridad, pero son una parte muy importante de su vida. Sin los carismas, la comunidad se bloquea, se degenera, se transforma en un simple grupo de devoción, pierde ese carácter vivo y profético que le da el carisma, y muere la fecundidad. Sin carismas, la Iglesia es estéril. Segundo, los dones todos los recibimos en el bautismo, porque pertenecen al orden de la santidad o al orden del amor. En cambio, los carismas son manifestaciones del Espíritu para construir la comunidad. No pertenecen teóricamente al orden de la santidad. Aunque es muy difícil que Dios le dé un carisma a alguien sin haberlo preparado antes con un ejercicio de santidad, obviamente. De lo contrario, sería peligrosísimo tener un carisma. El carisma te acerca a Dios, y este acercamiento a Dios, obviamente que te va santificando. Tercero, los carismas solamente se dan a algunas personas, pero no se dan de una manera estable, aunque tal vez de una manera continuada. Son para distintos servicios en la comunidad, siempre para el provecho común. Y cuarto, poseen un componente de espontaneidad y de sorpresa, siempre a la escucha del Espíritu, para que el Espíritu Santo, por medio de sus acciones, de sus manifestaciones, pueda entonces dirigir la comunidad. Esto es lo que importa. Si el carisma fuera una posesión, cerraríamos el camino al Espíritu, estaríamos apagando el Espíritu o apoderándonos del Espíritu.
Hay algo fundamental que tenés que aprender con respecto a los carismas, y es que los carismas manifiestan a Jesucristo. Como siempre, el Espíritu nos manifiesta a Jesús. Él nos hace conocer su vida, su poder, su salvación, justamente en orden al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El Espíritu construye el reino de Dios que se identifica con la persona de Cristo. El Espíritu nunca se manifiesta a sí mismo. El Espíritu revela a Jesús. Es como la luz que nos hace ver. La luz no se manifiesta a sí misma, la luz nos permite descubrir todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero la luz misma no es visible para nosotros. Por lo tanto, cuando hay una sanación, es Jesús el que sana. Cuando hay una predicación, un acto litúrgico muy ungido, es Jesús el que lo hace. Y no lo hace tocando con su mano mortal, sino mediante la unción, mediante esa energía resucitada que es el Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo no se ata a la estructura de la Iglesia, sino que a veces actúa libremente, mucho más allá de sus fronteras. Puede ser. Pero yo no creo que se pueda decir lo mismo de Jesús. El Espíritu nunca desborda a Jesús. Es totalmente cristiano. Aunque, de todas formas, en un carisma no viene el Espíritu en persona, sino que viene como una manifestación. El don del Espíritu Santo en persona es la gracia santificante. Y esto es importante en la renovación, ¿sabes? Justamente para evitar el espiritualismo, para evitar cualquier forma de evasión, de gnosticismo. Los verdaderos carismas no anulan el realismo de la encarnación, no anulan la cruz. Jesús es el modelo según el cual actúa el Espíritu Santo. Y es por esto que el Espíritu va a actuar siempre como actuó Jesús. Jesús y el Espíritu nunca se van a contradecir. Si el ejercicio de algún carisma nos llevara a otro evangelio distinto del de Jesús, o a otro Jesús distinto del que ha sido predicado, diría la carta a los Gálatas, capítulo 1:8, esto sería anatema. El Espíritu viene, te renueva, llueve sobre ti, te llena de sus dones, de sus carismas. Pedile que venga a tu vida con este canto y que te renueve totalmente. Queriendo ministrarnos, y hoy deseo que hagas algo en mí, que tu Espíritu está queriendo ministrarnos. Hoy deseo que hagas algo en mí. Espíritu, bautízame, borrando y limpiando lo que hay en mi ser. Ven, Espíritu, bautízame, borrando y limpiando lo que hay en mi ser. Quiero estar lleno de tu presencia.
Ven Espíritu de Dios. Ven